Atentos saludos amigos de Semanario El Observador, estamos listos para iniciar con una entrevista de lo que será algo muy importante, trascendente en la historia del Ecuador, como es la consulta popular. En esta ocasión está con nosotros la abogada y magíster Gabriela Erazo, a quien le damos la atenta y cordial bienvenida. Buenas noches. Gracias, Gustavo, a toda la ciudadanía, pues invitarles a que observen este espacio. Es importante siempre para la ciudadanía poder conocer qué vamos a hacer en las urnas, la responsabilidad que tenemos al decir sí o al decir no. Y sobre todo bajo sustento, bajo un punto de vista crítico, bien formado, con información veraz, oportuna, sin que sea, tiene su parte política, no podemos decir que no, pero que sea en lo menos posible político. Esto es una responsabilidad de todos. Empezamos enseguida entonces y vamos con una de las preguntas. Dice Casillero A, yo pensaba que iba a estar por números, pero está con letras, así es que, pero en todo caso les describo, hay una frase introductoria que dice lo siguiente: actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. Pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo número 1? La pregunta está planteada. Enseguida la palabra a nuestra invitada para el análisis correspondiente. He escuchado a muchos asambleístas, a muchos personajes de la política ecuatoriana que decían que apoyan a esta consulta popular, pero no significa que están apoyando al presidente de la República. Están apoyando un cambio que es necesario, que es contundente también para la seguridad, la democracia de este país. Entonces, es un mensaje bastante profundo que personalmente comparto en parte, pero también no, puesto que la consulta popular, si gana el sí en la mayoría de preguntas, por no decir en todas las preguntas, será un rotundo apoyo al gobierno de Daniel Noboa. Si gana el no, será un rotundo no al gobierno, como pasó con Guillermo Lasso. Eso ha pasado con todas las consultas, plebiscitos y referéndums, de hecho, desde que el Ecuador regresó a la vida democrática. Justamente de esa manera quiero empezar este análisis. Para los ecuatorianos, más importante que la pregunta muchas veces es quién pregunta. Y ahora quien pregunta es un presidente que tiene más del 80% de aprobación. Y son preguntas, una de ellas al menos el tema de la extradición, que ya nos preguntaron. Y va a ser bastante importante analizar si ahora sí gana el sí. ¿Y por qué con Guillermo Lasso ganó el no? Bueno, ya llegaremos a esa pregunta y ya la analizaremos. Contestándote, Gustavo, al tema de las Fuerzas Armadas. Es sin duda que las Fuerzas Armadas como una institución goza de la confianza de la ciudadanía, situación que se ha ido perdiendo en la Policía Nacional, y eso hay que decirlo porque es evidente, ¿no? La confianza de los ecuatorianos en la Policía Nacional está muy debilitada, al igual que en la función judicial, por ejemplo. Entonces, incluir a las Fuerzas Armadas es bastante inteligente, no solo para que realmente exista seguridad, sino que para que la ciudadanía sienta esa seguridad. Porque si yo veo a un policía, capaz que digo, no, es parte de la banda, porque la mayoría de policías que han sido procesados por delitos penales han sido porque están relacionados a bandas delincuenciales. Eso lo dicen las estadísticas del primer periodo del año 2023, bastante interesante de analizar. Pero ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Hasta el día de hoy podemos decir que goza de una confianza legítima y que ayudaría a que la gente se sienta segura. Esperemos que la contaminación de las bandas delincuenciales no llegue ya a esta institución, que se fortalezca en la democracia y en esa oportunidad que el pueblo ecuatoriano le va a dar en las urnas si gana esta pregunta el sí. Pero también me he puesto a analizar las varias opiniones que existen por parte de los expertos, y este es un planteamiento que ya nos hemos hecho antes.
que ya nos hemos preguntado, ¿por qué las Fuerzas Armadas no ayudan a la policía? Si la policía es insuficiente, no existe suficiente miembros de la policía, no existe suficiente dotación de armamento, etc. Ahí están las Fuerzas Armadas. Anteriormente expertos decían no, porque constitucionalmente las Fuerzas Armadas es para la seguridad externa. En las fronteras. En las fronteras. Y la Policía Nacional para la seguridad interna. Y ahí añadiría otra cosa, permítame. También, porque claro, inicialmente se nos viene la idea y todo el mundo va a decir que sí, pero si nos ponemos a profundizar un poquito, resulta que es otra formación también, pues. Y es por eso que se separa las Fuerzas Armadas y la policía en dos entes. Recordemos, si nos remontamos a tiempos pasados, y les voy a poner un ejemplo así rapidito para que todos podamos comprender. Si han de haber visto ustedes la serie El Zorro. La serie El Zorro. Ahí ustedes ven que los gendarmes son policías y son militares al mismo tiempo. No había ahí una separación. Eran la gente que portaba las armas a nombre, bueno, en ese tiempo era todavía los reinados, éramos regentados por España, los gobernadores venían de España, entonces era esa organización. Se separa es en el momento en que justamente la formación, o la idea al menos es esa, la formación del policía es más empática con la ciudadanía, más cálida, más humana. El militar, en cambio, es más rígido para el uso de la fuerza ya en fronteras con un enemigo identificado. Esa es la gran diferencia. En cambio, el policía tiene que estar en contacto con la ciudadanía con ese nivel de calidez y protección a la vez. El uso progresivo que ya ha existido, incluso reformas dentro de la norma. Sí, es totalmente cierto lo que tú nos dices, Gustavo. La formación de la Policía Nacional es diferente en cuanto al trato de la ciudadanía, porque tiene que estar con la comunidad. Existen policías comunitarios. Mientras que las Fuerzas Armadas tienen una formación de orden y de disciplina, que no son tolerantes a ningún acto que no esté fuera del orden y de la disciplina que a ellos les han enseñado y les han inculcado. No importa el cómo. Lo importante es el fin, que se cumpla lo que establece. Sí, es bastante interesante analizar las formaciones de estas dos instituciones, pero aparte de eso me voy al tema de la opinión pública. Porque si nosotros analizábamos antes, era un rotundo no por parte de la ciudadanía, pero parece que nos ha golpeado tanto la delincuencia y la inseguridad, que no solo he escuchado al ciudadano de pie que aplaude este tipo de reformas, sino también a los académicos, que ahora se olvidaron de las cuestiones de forma y lo que a ellos les importa es el para qué. Y como va a dar seguridad, no importa ya los formalismos y la academia en general. Entonces, la opinión pública ahora es positiva. Y eso es lo que el presidente debe aprovechar, porque si tengo una opinión pública que la mayoría, indudablemente la mayoría, está a favor de esta consulta popular, pues es muy probable que gane el sí. Ahora lo que me pongo a pensar, y bueno, conversaba de este punto con una persona que conoce más de los temas militares porque es un militar en servicio pasivo. Bueno, él decía que hasta el momento, los militares han estado exentos de estos vínculos con el narcotráfico porque no tienen los contactos. La policía, al estar en otro ámbito, está en contacto con operaciones que combaten al narcotráfico y ahí hay los vínculos, hay personas infiltradas, hay el hombre del maletín, todas esas cuestiones que si el ejército se involucra también en estos temas, va a tener esos nexos y se puede contaminar. Se puede corromper. Pero sí es importante la formación. Y tanto es así que la formación para que una persona sea policía y una persona sea militar, incluso el tiempo es diferente. Más rápido se gradúa a una persona de policía que de militar. Más exigencias y mayores requisitos hay para las Fuerzas Armadas que para la Policía Nacional. Entonces, yo creo que depende mucho de la disciplina que se interponga y además, Gus, no perdemos nada intentando esta medida, que yo también aplaudo porque la inseguridad nos ha golpeado tanto que más allá de los formalismos estamos doblegados a requerir esta ayuda que es tan importante. Y bueno, adelantándome a un escenario adverso, podría haber, es que esto ya pasaba en el Ecuador,
no quisiéramos pensar que podría en algún momento haber un conflicto de intereses entre ambas instituciones. Y en vez de ser una mutua ayuda, que es la idea, más bien la una se interpone en la otra y se agreden entre instituciones o entre personal. Eso nos contestará el tiempo, Gus, porque yo creo que no hay otra manera de saberlo y esperemos que no sea así, porque lo ideal es que se ayuden, que se complementen y que lo bueno que tiene las Fuerzas Armadas aprenda la Policía Nacional. Esperemos que esto sea de esa manera y no más bien lo contrario, porque de que ha existido siempre un poco de celo entre las dos instituciones, lo ha habido. Pero ahora necesitamos los ecuatorianos de las dos instituciones para el tema de seguridad. Miren ustedes, amigos, la importancia de analizar estos temas. Al momento que conversamos, asoman un montón de aristas del tema. Es más complejo de lo que podemos pensar. Y bueno, todas las preguntas tienen también sus anexos. Y estoy seguro, y bueno, esto también lo dijo Jaime Durán Barba. Él dijo, ni yo me he leído todos los planes de gobierno ni los anexos de todas las preguntas, peor el resto de la población, que no, de su experiencia, más de 50 años como consultor político, no conoce una sola persona que se haya leído todo, absolutamente todo, en cuanto a al nivel del ciudadano común. De los anexos, algo que no sé si usted se leyó, algo que nos pueda aportar para a la gente ilustrarlos. La verdad es que los anexos nos dan bastantes cifras. Como bien dice Durán Barba, no hemos leído todos los anexos, son demasiado amplios, pero sí nos da cifras bastante preocupantes de la delincuencia, que ha bajado, sí, pero creo que no debemos conformarnos de la manera en la que vivimos ahora, porque todavía vivimos en zozobra. Y sobre todo hacen un análisis bastante interesante del estado de excepción. No podemos vivir de estado de excepción en estado de excepción, porque es un estado de excepción, es algo extraordinario y no podemos vivir en lo extraordinario. Necesitamos legislar. Si necesitamos de las Fuerzas Armadas, permanentemente legislemos para que eso suceda. Porque recordemos, Gus, cuando nosotros vivimos en un estado de excepción, pueden existir vulneración de derechos que se van a ver con la normalidad del caso. Entonces, ese es el análisis y creo que está bien enfocada la política del presidente de la República al decir y al analizar, no puedo, ya tuve 60 días, 90 días de un estado de excepción, vuelvo a repetir ese mismo rango de tiempo en otro estado de excepción, pero la gran pregunta es cuando esto se acabe, las Fuerzas Armadas ya no van a poder salir a las calles. Es sumamente necesario esta consulta popular. Sí, y bueno, con la venia de nuestro principal, don Luchito Morocho, necesariamente vamos a tener que hacer más programas de estos. En esta primera parte con Gabrielita, la idea es justamente ir revisando las preguntas una a una, sin una orientación hacia el sí o hacia el no, sino más bien desde el punto de vista jurídico, académico incluso, lo más equilibrado posible. No es nuestra función ni nuestra idea en estos momentos motivar o por el sí o por el no. Ya habrá momentos también para invitar a una persona que sí apoye de frente el sí y le vamos a contrastar, por supuesto, y a una persona por el no, o de pronto invitamos a las dos. Eso ya tenemos que organizarnos aquí con el medio de comunicación. Y bueno, esta es la idea. Esperemos con esto ser un aporte a generar una opinión con fundamento para nuestro público. Vamos con la siguiente pregunta, B. Y dice lo siguiente la pregunta: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo número 1? Gracias, Gus, de nuevo. Este es un tema bastante delicado y muy interesante de analizar. Justamente esto ya nos volvieron a preguntar. Primera observación, ¿qué desgaste de recursos? ¿Qué desgaste de recursos? Porque fue en la de Lazo recientemente. Sí, fue recientemente, en la última que tuvimos, que nos preguntó el presidente Lazo. Y regreso al tema inicial. La ciudadanía le dijo no a Lazo. No, porque eres tú el que me estás preguntando. Muy probablemente la respuesta ante este nivel de aceptación del presidente de la República actual sea diferente y probablemente tengamos un sí. Pero sí es importante también el analizar
lo que me conviene, más allá de que políticamente me parezca chévere o no la persona que me está preguntando. Si ahora decimos sí a la extradición de los ecuatorianos, hay una sola diferencia entre la primera vez que nos preguntaron y esta que sería la segunda vez. Aquí no nos dan un catálogo de delitos, Gus. Aquí lo hacen de una manera bastante abierta y que es una cuestión bastante positiva, porque el presidente Lasso nos dijo extradición para este delito y este delito, mientras que el presidente Noboa nos dice extradición de ecuatorianos. Entonces, es posible realizar esta figura. Obviamente, no solo necesito reformar la Constitución. Atrás de esa reforma de la Constitución, también es necesario e importante, indispensable, reformar leyes ordinarias y orgánicas. Entonces, no hay que quitarnos la idea de la ciudadanía, que tal vez si decimos sí el 21 de abril, ya la próxima semana empiecen las extradiciones. No es así. No es tan rápido como parecería que fuese. Necesitamos un tiempo para la modificatoria de la normativa en general y que esto se empiece a aplicar. Hay otro punto importante también en esta pregunta que sí es necesario toparlo. ¿Puede servir de un tema disuasivo? Porque si ya están advertidas los antisociales de que puede existir la extradición, capaz es también un tema psicológico para que bajen los índices delincuenciales. Entonces, yo creo, no estamos aquí para hacer publicidad ni por el sí ni por el no, no vengo como invitada a favor o en contra de la consulta popular, pero muy probablemente gane el sí, no solo por el sentir de la ciudadanía, vuelvo y repito, Gus, porque la opinión pública le está amparando a esta decisión del presidente. Bueno, vemos que tanto en la pregunta A como en la B, ambas tienen relación directa con el anexo número 1, ¿no? Sí, realizan un solo anexo porque se relaciona el tema de seguridad, obviamente. Es un tema de seguridad. Y bueno, de sus palabras, lo que podríamos pensar es que de alguna forma si se aprueba, el antisocial ya lo va a pensar 2 veces al menos, ¿no? Porque ahora como que hay incluso ya se ha hecho como un cierto nivel de costumbre que alguna persona, un mal funcionario público, que es la generalidad que ocurre, comete alguna situación y se huye del país simplemente, ¿no? Y a gozar de todo lo que se ha robado. El sentir de la impunidad en este actual momento en el país es bastante alto. Y eso como que motiva a este decir tipo. Sí. Y motiva a decir sí en la consulta popular. Y motiva que siga habiendo esta situación, porque claro, si vemos que alguien comete un delito y no es sancionado, pues si a alguien se le presenta la oportunidad, pues le va a provocar, por lo menos, lo va a pensar, porque va a decir, yo también puedo hacer lo mismo y no me va a pasar nada. Vuelvo y repito, hay una estadística bastante interesante del año 2023 en donde dicen que las penas por delitos relacionados a sustancias estupefacientes y sujetas a fiscalización, las penas redondean entre 7 meses y 60 meses. O sea, y la gente siente que realmente hay impunidad, que la Administración de Justicia no está respondiendo a sus necesidades. Y esta es prácticamente una aceptación que sí, así es en el Ecuador, porque no puedo yo con las personas que cometieron un delito enviar a otro país para que se haga cargo de ese problema. Se nota que hay una falencia en la Administración de Justicia y que es otra de las cosas que también nos han preguntado, ¿no? Y que también sería importante analizarlo. Vamos con la pregunta C y dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo número 2? Esta pregunta me gusta. Esta pregunta me gusta. ¿Ya? Este es un tema que muchos juristas que son expertos en constitucional se han planteado y que
realizan el análisis de dos aspectos importantes. ¿Es necesario jueces en materia constitucional? Como profesional, Gus, te puedo decir que sí es necesario. Sí es necesario. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque ha habido abuso de las garantías jurisdiccionales, ejemplo clarísimo, habeas corpus, de las medidas cautelares también, que ha servido una vez más para dejar en la impunidad algunos delitos. Es público y notorio que muchas personas han salido bajo el amparo de estas medidas jurisdiccionales, de estas garantías jurisdiccionales. Es necesario tener jueces que conozcan de esta materia. No podemos decir que todos pueden hacer de jueces constitucionales, porque constitucional en sí mismo es complejo y es muy amplio de analizar. Y también ha existido casos en donde el ciudadano de a pie ha sentido vulneración en sus derechos constitucionales, ha acudido con una acción de protección, con medidas cautelares, con acceso a la información pública, un habeas data, un habeas corpus, y como es ciudadano de a pie, muchas veces les han negado estas acciones, estas garantías jurisdiccionales. Es necesario que los profesionales que resuelven garantías jurisdiccionales conozcan sobre derecho constitucional, por un lado. Ahora me voy a lo negativo. Si en la actualidad la función judicial ya atraviesa una crisis bastante profunda, tanto por la desconfianza del ciudadano, pero también por el tema económico, ¿te imaginas tú cuántos cantones tenemos en el Ecuador? 200 y más de cantones. En todos estos cantones, que tengamos que crear las unidades especializadas en materia constitucional. Y no solo las unidades, sino también las salas. Es un dineral que no conozco de dónde va a salir. Y que muy probablemente gane el sí, pero ¿a qué distancia de tiempo va esto a efectivizarse? Estamos viendo entonces que idealmente sí sería procedente que hayan estos jueces especializados. Bueno, podemos decir que las sociedades, mientras va pasando el tiempo, se van complejizando, ¿no? Y ya es necesario ir con ciertos detalles. Es como una empresa, más o menos. Si usted empezó con su puestito de perros calientes en la esquina, usted solito hace todo. Pero si le va bien, ya pone 2, 3 puestitos y luego se hace ya una cadena como el McDonald's. Obvio que va a tener la necesidad de instalar un software, un gerente para cada sucursal, cosas así, se va complejizando, ¿no? Entonces, por ahí es la situación, pero como siempre, pasa por el tema económico y ahí tenemos un gran problema. Un gran problema. Sí, y que no nos han dicho el cómo. Vamos a dar la respuesta. Que si gana el sí, también sería importante, Gus, analizar desde que el pueblo dio el sí hasta qué tiempo se concreta esto y podemos tener estas unidades judiciales. Porque en la actualidad tenemos que ser realistas. Si un funcionario de la judicatura, de fiscalía, se jubila, no vuelven a contratar a un nuevo funcionario. Si es muy complicado que existan puestos de trabajo dentro de la función judicial, dentro de la fiscalía, es realmente apremiante la necesidad económica de estas instituciones tan importantes, que no conocemos con el déficit económico que atraviesa el país, no conocemos cómo se va a concretar este proyecto que necesita bastantes recursos económicos. Y bueno, todas las áreas tienen su nivel de importancia. Alguien, por supuesto, va a opinar con el tema de que no, la salud, la educación es más prioritario. Todo tiene su nivel de importancia. Y las necesidades son infinitas y los recursos limitados, de ahí viene la situación. Sobre todo en un país latinoamericano como el nuestro y que no goza de todos los recursos que se quisiera y que no está pasando por un buen momento tampoco. Entonces, bueno, hay un aspecto de análisis para nuestro público. ¿Algo de los anexos que de pronto nos pueda en estos momentos compartir? Más bien, más que los anexos, quisiera recordar a la ciudadanía que recién este año, hace poco tiempo, salió ya la resolución de la Corte Constitucional referente al habeas corpus. Y ahí realizan algo que debían haber hecho desde hace mucho tiempo.
ya empiezan a poner énfasis en esta figura de el habeas corpus, diciendo si la persona privada de la libertad está en Pichincha, pues quien conoce esta causa debe ser un juez de Pichincha. Acuérdate, estimado Gustavo, presos o privados de la libertad que estaban en Quito conocían habeas data con jueces de Puerto Viejo. Desnaturalizaron tanto esta figura del habeas corpus que ahora caemos en esta necesidad inminente de que le consulten al pueblo. Pero también para eso está la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, aunque tarde a mi concepto, pero ya lo ha hecho y ya está regulada esta garantía jurisdiccional. Entonces, hay otros mecanismos. Eso es lo que quiero decir. Hay otros mecanismos con los que podemos ir un poco también limitando este abuso de estas figuras, pero que para el presidente a lo mejor no lo consideró suficiente y ha sido necesario una consulta popular. Vamos con la pregunta de Cristiancito Morocho y le damos la lectura enseguida. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esta pregunta no tiene anexos. Este tema del arbitraje internacional surge por esa necesidad de dar una buena imagen al mundo, a los inversionistas. Los inversionistas sí necesitan las reglas claras para venir a invertir. A ver, hagamos memoria, Gus. ¿Cuántas veces ya ha habido reformas en cuanto al tema tributario? Solo desde que el presidente Noboa está, creo que ya son 3 reformas que han existido. Esto le da esa sensación a los inversionistas extranjeros de que aquí no hay seguridad jurídica, de que no hay previsibilidad, de que las reglas del juego me las pueden cambiar constantemente. Entonces, si yo firmo un contrato con el Estado, yo inversionista extranjero, firmo con el Ecuador, no quiero el aparataje judicial interno, me voy al arbitraje internacional. Esa es la razón, da confianza. Interesante la pregunta. Sí, es muy interesante, porque a ojos del extranjero que quiere venir a invertir en el Ecuador, es un nivel de confianza. Pero si tú lo ves desde el otro punto de vista, también es una vez más aceptar el debacle de que decir, mi administración de justicia no está en las perfectas condiciones para asumir estos retos. No está en las perfectas condiciones para asumir esos retos. Y está demostrado, diría yo, tristemente. Me duele decir eso, pero ¿qué te puedo decir? Es mi opinión. Ahí está la respuesta, arbitraje internacional. A lo mejor es uno de los requerimientos que les hacían los inversionistas al presidente de la República. Y yo de inversionista hubiera pedido eso. Y encontró justamente este momento bastante idóneo políticamente para plantear esta pregunta. Y le conviene sí al Ecuador, porque va a venir inversión extranjera. Exactamente. Pero también les conviene a los inversionistas extranjeros porque ya son otras reglas del juego. Sin embargo, si tú me preguntas, Gus, y que no sé la respuesta, el arbitraje internacional nos conviene a la ciudadanía, al pueblo, al Ecuador, nos conviene a nosotros, sería cada caso en particular, ¿no? Cada caso en particular. Lo que sí queda claro es que el inversionista no quiere saber ni de leyes, ni de sistema judicial del Ecuador. Que se hicieran las cosas con buena voluntad, de manera recta y correcta, yo creo que sería algo bueno realmente. Es más corto los tiempos, eso sí te puedo decir. Arbitraje internacional no me demoro años. Entonces, a lo mejor. Pero si se utiliza de mala manera, ahí no sabemos lo que vaya a pasar. O sea, veo que hay un nivel de riesgo. Hay un nivel de riesgo, pero. Y como el Ecuador es experto en perder juicio. Lo que se me viene a la mente ahorita de las experiencias del día a día es más o menos como en alguna oportunidad una amiga mía estaba trabajando en una empresa extranjera y me decía, lo bueno de estar trabajando para una empresa extranjera es que ya no dependo de la economía nacional. O sea, el país puede estar quebrado, eso no importa porque yo estoy recibiendo el dinero de otro país. O sea, se asegura porque está afuera. Claro. Más o menos así para que tengan una idea. Y la inversión dinamiza la economía. Eso es algo muy evidente. Las personas que se dedican al comercio informal, nuestros comerciantes, necesitan esa inyección de recursos, necesitan, y fruto de eso también. Los comerciantes formales también, porque yo administro un negocio
Y si no, la economía de la ciudadanía no está en óptimas condiciones, No no compran compran. nomás, pues. Claro, es así, todo es un vaivén y todo es Y el va comercio formal todavía es un poco más difícil porque está absolutamente regulado de todo y y todas las paga instituciones impuestos en otras le palabras. caen al que está formalizado, más bien. Y justamente de este problema, que tiene que ver ya con la economía, nace también la siguiente pregunta que tiene que ver con el derecho de los trabajadores. Muy bien, vamos entonces con la próxima pregunta. Nos toca la letra E. Y dice lo siguiente: ¿está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo número 4? Yo creo que esta es una de las preguntas más controversiales de la presente consulta. Y que no sabemos, aquí sí no te puedo decir si mi impresión es que va a ganar el sí o el no, estamos 50-50. A ver, esta pregunta nace a raíz del nivel de jóvenes que se encuentran sin trabajo, sin oportunidades de poder concretar un ingreso fijo en el país. Y eso se mira también en los niveles de migración que ha existido en este último año, en estos 2 últimos años dentro del Ecuador. Mucha gente está migrando con sus familias en busca de mejores oportunidades. Sabes que analizando esta pregunta de que tiene que ver con el trabajo y con las reformas y con el pago de horas, yo escuchaba las opiniones de muchos comerciantes formales e informales y les decían a los dirigentes de los sindicatos de trabajadores: no nos defiendan, porque a ver, tenemos dos bandos. El sindicato de trabajadores que está rotundamente en contra del no. O sea, esta pregunta va a ser campaña para que no gane el no. Pero también los comerciantes informales, comerciantes que muchas veces caminan más de 10 kilómetros al día tratando de ganarse la vida, han dicho: no necesito yo que me defiendan ustedes que están en una zona de privilegio, yo necesito que aunque sea por horas, pero me den trabajo y que me paguen por horas. Tampoco es, no hay que confundir a la ciudadanía, tampoco es que el empleador bajo esta reforma va a encontrarse en la posibilidad de pagar o de cancelar lo que él quiera por la hora de trabajo. No, no es así, sino que se lo va a hacer en base al salario unificado que actualmente se encuentra vigente, desde los 460 en adelante, pero nunca para abajo. Pero lo que sí sucede, y cuál es el punto en que los trabajadores perderían si son contratados con esta nueva modalidad, es que no van a tener derecho a indemnizar. Simplemente les contrato por tantas horas, cumplen su trabajo y no tengo la obligación de indemnizar como ahora sí existe en el Ecuador. También se han preguntado, mira Gus, que aún ni gana la consulta popular, menos esta pregunta, y los empleadores ya están preguntando cómo cambiar a los trabajadores de la modalidad actual a esta nueva modalidad de por horas. No es posible, no es posible. La relación laboral tiene que ser nueva, como bien establece la pregunta. Entonces, si existe ya una relación laboral, no puedo cambiarle a mi trabajador a esta nueva modalidad. No, sino que debe ser una relación laboral que no haya existido entre trabajador y empleador. Esta pregunta en definitiva responde a la inminente necesidad del Ecuador de querer trabajar. Los jóvenes, sobre todo, no importa si me dan contrato indefinido, contrato por horas, la cuestión es que quiero trabajo. Y no está alejada de la realidad que vive ahora el Ecuador, porque si tú me preguntas cómo les pagan ahora a los chicos, a los jóvenes, a los nuevos profesionales, me haces esta mesa y te pago por obra. Me haces los arquitectos hacen los planos, me pagas por este plano y facturas, servicios profesionales. Y de otro tipo de trabajos también, ¿no? Por ejemplo, me trabajas en un hotel, por decir, los fines de semana y me tienes que dar la factura. Ya es algo parecido, ¿no? Es bastante parecido,
es bastante parecido y que sucede, pero bajo la modalidad de servicios profesionales. No voy a dar mi opinión ni al sí ni al no. Yo simplemente quiero analizar los pros y los contra de esta pregunta. El presidente ha dicho, esto no es precarización laboral, esto es flexibilización laboral. Y los sindicatos de trabajadores han dicho, ¿cómo no va a ser precarización laboral? Yo creo que responde a la necesidad de un Estado que está devastado por la inseguridad, que está devastado en el tema económico y que está devastado por el tema de la migración. A lo mejor esta es una oportunidad para decirles, quédense, que en el Ecuador va a existir una nueva oportunidad de trabajo. Bueno, para los sindicalistas yo, y es la consulta que hago en estos instantes, deberían estar tranquilos, ellos no van a ser afectados de acuerdo a lo que usted acaba de manifestar. Claro, no es retroactivo, es que ninguna normativa puede ser retroactiva. Para empezar, Va ¿por qué se puede ser del temor presente de alguien? para el futuro. Sí, sí. No podría decirte que el trabajo por horas es lo mejor que existe, pero a lo mejor es una respuesta a la necesidad que vive ahora el Estado. Es una alternativa dada las... Que en algo nos va a ayudar, que en algo. No es la solución a todo, pero en algo capaz nos ayuda. Ahora, la situación está en que de eso se van a agarrar a hacer costumbre. Ese es el riesgo, diría yo, con las nuevas generaciones sobre todo. Claro que sí. Estamos claros entonces en que esta pregunta no va a afectar a las personas que ya se encuentran laborando en las condiciones que ya lo están haciendo, sea por contrato, por nombramiento. Ya ha habido cambios mismo. Yo creo que desde la aprobación de la LOSEP, la Ley Orgánica del Servidor Público, ya cambió muchas cosas, porque antes recordemos que una persona entraba a una función pública y caramba, no le movían nunca. Y hasta los puestos lo heredaban sus hijos, yo recuerdo que era así. Yo me acuerdo que en el colegio, haciendo un poquito un paréntesis para no ir tan rígidos en el diálogo, siempre me dicen que soy muy serio. Les cuento una anécdota rapidito personal. En el colegio había un amigo mío que el papá trabajaba en el hospital docente Ambato, haciendo, bueno, unas actividades. Y él decía que está de lo más tranquilo del mundo porque él ya sabe que va a trabajar en eso, o sea, él va a heredar el puesto del papá. Así era en ese entonces, le estoy hablando de unos más de 20 años atrás, ¿no? Luego hubo estas reformas y ahora ni con nombramiento se puede decir que está asegurado 100% su permanencia en una institución. Así es. Y ya, yo, aunque no he manejado estos temas, pero por la experiencia uno ya se conoce de casos de señoras que han sido secretarias de cualquier institución pública con nombramiento y resulta que suprimen la partida, no hay necesidad en la institución, suprimen la partida y le dicen gracias a la funcionaria. Ya no hay ese nivel de seguridad, ese trabajo permanente que en décadas anteriores sí gozaban. Yo he estado aquí con gente ya jubilada, que ya es de la tercera edad y me han dicho, ¿no? Que antes tenía un trabajo y se jubilaban en ese trabajo. Ahora difícilmente ocurre aquella situación. Sí, es bastante apegado a la realidad. O sea, esta reflexión lo hago en el sentido de que los tiempos van cambiando y se van regulando ciertas cosas a medida de la necesidad, a medida de los tiempos. También, como digo, la sociedad va cambiando, es dinámica, se va complejizando ciertas cosas y tienen que haber ciertos cambios. Entonces, vemos que esta pregunta, en primer lugar, no afecta en teoría a las personas que están laborando. No sé si ya lo dijo y si no, acláreme por favor. Las personas que están ahorita trabajando, digamos, en un contrato, termina el contrato y le pueden contratar por horas. A ver, depende del tipo de contrato que tenga. ¿Ya? Depende del tipo de contrato. Ahí clarito dice la pregunta que tiene que ser una nueva relación laboral entre empleador y trabajador. Ahora, la gran pregunta es, y esos detalles es lo que van a legislar a posterior, porque no van a modificar la Constitución a detalle, sino que de manera muy general. Y luego, esto es importante también analizar antes de contestarte. Aquí vamos a votar para que la Constitución cambie, pero el detalle de cuánto van a pagar por hora, el detalle de en qué sectores van a aplicarse estas horas de trabajo, el detalle a lo mejor de cuáles solo van a ser los requisitos que las empresas van a tener que cumplir para poder contratar por horas. Este tipo de detalles se lo va a hacer posterior, porque no se puede legislar
tan a detalle dentro de una Constitución de la República. Más bien, lo recomendable es que sea muy general. Pero posterior a que digamos sí, en su posición que gane el sí, pues ahí la gran tarea del Ejecutivo de mandar el proyecto de ley a la Asamblea, y la Asamblea, quien podrá discutir los detalles que sí son importantes, pero no se podrá negar ante este mandato del pueblo ecuatoriano. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué pasa con un trabajador que ya tenía una relación laboral y que tenía un contrato a plazo fijo, vamos a suponer, y le vuelve a contratar el empleador, pero bajo la relación laboral de pago por horas? Yo diría, capaz sí se puede si ya no le contrato para la misma función, porque es una nueva relación laboral. Entonces, todos estos detalles vamos a ir enterándonos posterior a que gane el sí. Si gana el no, pues ahí queda. Pero una vez que el pueblo diga el sí, recién nos dicen cómo va a ser realmente la cosa, en otras palabras, ¿no? Recién ahí nos van a dar detalle a detalle que no se puede legislar dentro de la Constitución. Va a ser necesario, aparte de la ley, un reglamento, donde ahí sí... Es que no está... A ver, lo que se está cambiando es la Constitución, Gus. Una vez que gane el sí para que se modifique la Constitución, ahí el Ejecutivo deberá cambiar Código de Trabajo, va a lo mejor a incrementar algún reglamento que sea necesario, pero las leyes secundarias, es decir, que no sea la Constitución, se modificarán y se legislarán a posterior de la consulta popular. Y esto pasa con todas las preguntas. Y bueno, ya nos ha respondido también nuestra invitada en la parte del valor, ¿no? El valor económico, porque claro, lo que a algunas personas se les venía a la mente es de tomar el valor del salario básico unificado que está al momento y le divide para los 30 días que tiene el mes y lo divide para las horas laborables y le sale una cifra y eso piensan que se va a pagar. Nada de eso está dicho. Nada de eso está dicho. Pero podría ser. Podría ser. Yo más o menos he sacado... Claro que no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Más o menos sería unos $3 la hora, si hacemos un cálculo a breve modo. Pero es bastante poco, Gus, para el nivel de vida que se gasta en Ecuador. Porque si tú haces cuenta con $3, $2.50 la hora, ¿cuánto tú reunirías y cuántas horas deberías trabajar? Imagínate, a lo mejor pueden caer en un tema de precarización, porque la pregunta aquí es, si trabajo los sábados, si trabajo a las 10 de la noche, si trabajo a las 2 de la mañana, ¿va a contar eso como hora extraordinaria, como hora suplementaria? ¿Me van a pagar con el recargo? ¿Y en qué tipo de trabajo se va a aplicar? Porque algunos tienen algún nivel de riesgo. Por supuesto, y ahí es necesario, no creo que se acepte, por eso digo, a lo mejor se va a aceptar este trabajo por horas, pero no en todos los sectores. A lo mejor son de sectores determinados, que van a ayudar a ese trabajador que no tiene ni afiliación y es un trabajo informal. A lo mejor para ellos se ha encaminado este cambio. Vamos a suponer lo que se me viene ahorita a la mente de la vida práctica, digamos. Un restaurante que martes, miércoles, jueves no tiene tanta llegada de personas, pero viernes, sábado, domingo sí se llena full. Entonces, claro, yo no voy a tener un empleado para todo el mes si tranquilamente yo con mi esposa y mi hijo podemos atender entre semana, pero los fines de semana, feriados, fechas especiales, sí me falta manos. Entonces ahí sí, el trabajo por horas, llamo a unas 2 o 3 personas que me ayuden en la actividad de meseros y ahí sí le contrataría por horas. Lo que ocurre actualmente es que seguramente eso pasa. Es que sí pasa. Pero simplemente le dan arreglan un valor económico, creo que está a $20 del día. Justamente eso te iba a decir, es que la costumbre del ecuatoriano no es pagar por horas. Esto va a ser bastante nuevo. La costumbre del ecuatoriano es te pago el día de trabajo. Y de 8 a 8, 12 horas. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión. Los trabajadores van a ver, ¿me conviene más trabajar, que me paguen por día de trabajo o me conviene más cobrar por hora de trabajo? Pero ahí me viene vuelta la otra situación. Puede esto ya estar regularizado ante la ley, lo que ustedes quieran, pero de que se cumpla...
Va a estar bastante complicado poder regular cuántas horas, cómo pruebo las horas, y si me voy a un juicio laboral, ¿cómo pruebo las horas? Porque en estos momentos pueden estarse dando este tipo de arreglos, como el ejemplo que les di, pero ni siquiera han de estar facturando. Es que no vas a facturar porque no es servicio profesional, ni es servicio cualquiera, es un trabajo, es un tipo de contrato. Que en la actualidad no creo que se haga más que de boca. Muy probablemente. ¿Y qué tal si solo le necesitas del primer fin de semana y el siguiente no? Ya tampoco hay esa estabilidad. Entonces, pero como les repito, ¿no? Todo esto no nace a partir de la pregunta que estamos analizando. Esto nacerá y tengo que estar bastante atentos cómo se realiza el proyecto de ley. Ahí nos vamos a poder responder todas estas interrogantes. Esto es como una llave que recién se abre y un abanico de... Y que todas las llaves le estás abriendo sin saber lo que está dentro. Y que no sabes realmente lo que está dentro. Y que eso depende del presidente y de la asamblea. No se sabe con certeza, pero yo ya me puedo adelantar que se va a abrir un abanico así. Es como una caja, que le abro la cajita y se abre así un abanico de cosas que no avanzo ni a contar. Más o menos así, no sé si está bien la analogía. Muy probablemente van a haber bastantes sorpresas, se viene un año bastante complejo para el Ecuador. Vamos a tener esa responsabilidad como ecuatorianos de estar pendientes de cómo legisla el Ejecutivo, porque a pesar de que tenga el apoyo, yo estoy segura que si realiza alguna cuestión que no le agrade o que no sea a la conveniencia o al bien común de toda la ciudadanía, vamos a lo mejor a hacer observaciones a eso. Y ahí vamos a ver la asamblea qué filtro es, ¿no? Porque como te digo, la asamblea puede hacer modificaciones al proyecto de ley, pero no puede dejar de aprobar el proyecto de ley, porque el proyecto de ley está ahí. ¿Por quién? Por nosotros como ecuatorianos, porque si gana el sí, es un mandato popular, que la asamblea no puede decir no. Bien, estimados amigas y amigos, estas primeras preguntas que hemos revisado, A, B, C, D y E, corresponden a las preguntas del referéndum. La papeleta a la que vamos a acudir los ecuatorianos prácticamente se va a dividir en dos partes. Preguntas de referéndum y preguntas de consulta popular. No queremos hacer esto muy extenso para que ustedes no se aburran, así que me parece que va a ser necesario hacer una segunda parte para analizar las preguntas que nos faltan, la F, la G, la H, la I, la J y la K, que son las preguntas propiamente de lo que corresponde a consulta popular. Simplemente para ilustrarnos un poquito más con el conocimiento de nuestra invitada, ¿cuál es la diferencia? Es buena pregunta. Sí, entre referéndum y consulta popular. El referéndum es un tipo de consulta popular que va encaminado al cambio de un artículo específico de la Constitución, mientras que la consulta popular va encaminado, en cambio, a la cuestión política. Hay aspectos políticos, sociales y económicos que quiero cambiar en la política pública que estoy llevando como gobierno. No cambio un artículo en específico a diferencia del referéndum. Esa es la diferencia. Totalmente claro, y ese ha sido el objetivo que de mi parte siento que he cumplido con esta entrevista. Vamos a coordinar con nuestra invitada y también con el gerente de medios de comunicación en cuanto a la disponibilidad del set de entrevistas y la disponibilidad del tiempo de nuestra invitada, que caramba es como ministra, muy solicitada. El tiempo que nos está ofreciendo, créanme que es muy, muy valioso. No digas eso, Gus. Como medio de comunicación esperamos haber aportado en el enriquecimiento del conocimiento, la orientación a la opinión pública, tener más elementos, más insumos para un voto consciente e informado. En la parte final, las palabras de nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, estimado Gus. Gracias a don Morocho, mi gran amigo, a este medio de comunicación, al semanario El Observador. Siempre para mí es un placer poder estar aquí, siempre aportando a la ciudadanía con el conocimiento, con ese granito de arena, para poder aclarar alguna duda. Nuestro objetivo no es inculcar a un voto al sí o al no, es que ustedes tengan las herramientas, el conocimiento suficiente y puedan discernir en lo que ustedes consideren o crean que lo deben hacer. Aquí la responsabilidad del ciudadano es siempre votar de manera informada, ir a las urnas con ese conocimiento, con esa responsabilidad que el presidente está
dándonos a nosotros como ciudadanos. Está en nuestras manos el futuro de este lindo Ecuador y pues esta responsabilidad la vamos a asumir con la altura que debemos hacerlo. Somos Semanario El Observador, el medio tradicional, el único impreso que vive y sobrevive en la provincia de Pastaza, porque vivimos y escribimos nuestra historia. Hasta pronto, buenas noches, felicidades.